llevadas a cabo por una persona mediante un conjunto teorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir, evaluar información, a la vez que hacen posible que dicha persona pueda conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual. Cuando nosotros hablamos de metacognición, cada uno de nosotros tiene una actividad cognitiva, un proceso a través del cual nosotros aprendemos. Entonces, la metacognición, en pocas palabras, lo que dicen estas dos primeras líneas, control consciente y deliberado de la actividad cognitiva. Desde que nosotros permitimos el ingreso de información, una vez que permitimos, ya ingresamos a lo que es el proceso cognitivo. Para ello, contamos pues con una serie de habilidades, destrezas, operaciones, lo que realizamos para recabar esa información. Una vez que nosotros hemos recabado esa información, la vamos a producir, pues, ¿no? Dentro o internamente, dentro de nosotros, o sea, en forma interiorizada, lo que vamos a evaluar esa información y le vamos a dar, pues, una respuesta, si se convierte en un aprendizaje o no se convierte en un aprendizaje. En pocas palabras, la metacognición es todo el proceso que nosotros realizamos desde que ingresa la información hasta que fijamos la información. Es decir, es la forma en que cada uno de nosotros aprendemos. La figura que ustedes ven, miren, dice, es ser consciente, describir, evaluar, planificar, o sea, todo lo que se da en la actividad cognitiva durante el proceso de aprendizaje. Eso es la metacognición. Cuando nosotros hablamos de la metacognición incluye una serie de elementos que se tiene que tener en cuenta cuando nosotros realizamos este proceso metacognitivo. En primer lugar, cada uno de nosotros tiene que tener pues un conocimiento de sí mismo. Tienes que aprender a describir o a reconocer tus destrezas, tus debilidades, y en función a esas destrezas y esas habilidades o capacidades o limitaciones cognitivas que tú puedas tener, vas a prever ciertas situaciones que te van a permitir ir pues por otro camino, buscar alternativas para lógicamente aprender. Entonces, el primer elemento dentro de la cognición o dentro del proceso metacognitivo, es decir, ese proceso de recabar información, evaluarlo, procesarlo y luego fijar en un aprendizaje, lo primero que tenemos que tener es ser conscientes de nosotros mismos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo aprendemos? ¿De qué forma aprendemos? O sea, tenemos que aprender a distinguir nuestras fortalezas y nuestras habilidades en lo que se refiere al proceso cognitivo, ¿ya? Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que destacar cuando hablamos de la metacognición. El segundo aspecto es el conocimiento de la tarea, conocimiento de los objetivos de la tarea y características de la misma. Cada uno se fija aprendizajes, cada uno se dirige hacia algo. Ahorita ustedes están en un proceso para lograr un aprendizaje para lo que es el examen final de lo que se pronuncia para lograr una vacante. ¿Qué hacer? Ustedes son conscientes que tienen 13 áreas, si no me equivoco, en total, y cada área tiene distintos puntos. Entonces, ustedes tienen que tener, pues, una mirada panorámica de todo lo que hay. Lo primero que se hace, ¿no?, es el conocimiento de lo que hay en la tarea. En función a eso, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros conocemos la tarea, vamos al siguiente punto, que es el conocimiento estratégico. Cada uno de ustedes tiene infinidad de lo que es estrategias que han ido aprendiendo a lo largo de toda su vida. No va a ser lo mismo plantear una estrategia para un curso de ciencias o de matemáticas que para otro curso de letras o de lo que es la parte biológica, digamos, todo lo que compete a medicina. Entonces, cada uno de nosotros utilizaremos una distinta, pues, estrategia para cada conocimiento o para cada estímulo, con la finalidad de que esto se convierta en un aprendizaje. Entonces, los tres elementos que nosotros estamos tocando, el conocimiento personal, el conocimiento de la tarea y el conocimiento estratégico, tiene que ver pues con todo el proceso metacognitivo. Además de ello, este proceso metacognitivo se eleva a otro nivel en el sentido de que cada uno de nosotros
Al recibir la tarea, al recibir la información, ¿qué hacemos? Lo direccionamos, es decir, lo planificamos, lo regulamos si está bien o no está bien, evaluamos si está dando resultado, por ejemplo, las estrategias que se están tomando en cuenta para ese aprendizaje o para ese estímulo que nosotros hemos percibido. Por tanto, el último elemento es el autocontrol y control de las actividades. O sea, la metacognición no solo es tener el conocimiento, no solo es conocer la tarea, no solo es tener la estrategia, sino también direccionar ese aprendizaje. Entonces, el proceso metacognitivo implica todo el conjunto del proceso desde que se inicia el estímulo hasta donde se fija realmente un aprendizaje. Esos son los elementos metacognitivos y en líneas generales, pues es lo que se hace durante la metacognición. Y se sigue pues este procedimiento que nosotros estamos viendo a través de esos elementos, ese es el proceso metacognitivo. Bien, ya conocedores de estas situaciones que nosotros hemos visto, hemos tocado lo que es estrategias, hemos visto lo que son estilos, hemos tocado algunas corrientes en relación a esto. Ahora vayámonos a los tipos, al aprendizaje en sí, al aprendizaje autorregulado y al cooperativo. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje autorregulado, lógicamente tiene que ver pues con lo que es el proceso metacognitivo, ¿no? Si los estamos regulando en el último elemento, que tiene que haber una guía, una planificación, una evaluación, una autorregulación, nos estamos refiriendo pues prácticamente al aprendizaje autorregulado. Zimmerman plantea aquellos procesos de autogobierno y autocreencias que facilitan a los estudiantes transformar sus habilidades mentales en habilidades de desempeño académico. A eso es lo que considera el aprendizaje autorregulado. En líneas generales, el aprendizaje autorregulado es la forma, pues, en que tú llevas tu aprendizaje, es la forma en que tú vas aprendiendo, es la forma en que tú, todo estímulo que viene de afuera, lógicamente lo direccionas. Por eso se dice aquellos procesos de autogobierno y autocreencias que facilitan a los estudiantes transformar sus habilidades mentales en habilidades de desempeño académico. Si hemos visto en el proceso autocognitivo que te has conocido cuáles son tus destrezas, tus habilidades, tus debilidades, lógicamente que le darás fuerza pues a esas fortalezas que tú tienes en el proceso de aprendizaje y eso te va a favorecer regular pues el aprendizaje que tienes, ¿no? Entonces, como lo manifiesta Zimmerman, es la dirección o la conversión o la transformación de esas habilidades mentales en un desempeño académico. Participan activamente en su propio proceso de aprendizaje, dándose cuenta de cómo aprende, qué características personales tiene, qué estrategias usa, qué lo motiva, establecer metas, reglas que establecen su compromiso. ¿Qué se está tocando acá? Se está tocando pues la diapositiva anterior, lo que hemos visto, el proceso metacognitivo, es decir, desde que ingresa a la formación de todo lo que nosotros nos valemos, ¿no? Desde las características personales, conocimientos de la tarea, estratégicas y el último, el de autorregulación o autoevaluación, que lógicamente eso nos permite un aprendizaje. Entonces, el aprendizaje autorregulado es el aprendizaje de uno mismo, ¿no? O sea, cómo llevamos cada uno de nosotros nuestro propio aprendizaje. Entonces, es la forma de direccionar nuestro propio aprendizaje. Es la forma en que nosotros regulamos nuestro propio aprendizaje. Por eso dice autorregular, ¿no? Miren, aspectos del aprendizaje autorregulado. En primer lugar, cuando nosotros regulamos nuestro aprendizaje, ¿qué hacemos? Establecemos objetivos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que queremos conseguir si nosotros tenemos un estímulo? No dices, por ejemplo, dentro del área de psicología, yo debo aprender tal tema. ¿Con qué finalidad? Con el finalidad que de ese aprendizaje se transforme pues en un resultado cuando yo dé el examen. Entonces, lo primero dentro del aprendizaje autorregulado es un aprendizaje consciente voluntario. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Entonces, al ser consciente y voluntario, tú estableces
tus propios límites, tú estableces tus propios objetivos, tú estableces la dirección hacia dónde va pues ese aprendizaje. Entonces, el primer aspecto que hay que considerar es establecer objetivos. El segundo, ese tema que tú estás trabajando o esa situación que tú estás trabajando o ese estímulo que estás trabajando, hay que planificarlo, pues. Cuando se habla de planificación, hemos hablado un poquito de lo que es hábitos de estudio, en la forma de organización, en la forma de planificación. Todo aprendizaje, pues, se tiene que someter a una organización, a una planificación. Entonces, cuando nosotros planificamos, ¿qué? Estamos organizando bien nuestro tiempo y, lógicamente, al planificar, organizar nuestro tiempo, nos va a permitir, pues, el aprendizaje en menor tiempo o no desperdiciar sencillamente el tiempo. Entonces, es otro de los aspectos que se tiene que tener en cuenta cuando nosotros hablamos del aprendizaje autorregulado. Automotivarse. Cuando se habla de automotivarse, pues se habla de esa motivación intrínseca que sale de lo muy profundo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, automotivarse es automotivación, es el impulso que tú mismo te das para lograr, pues, las tareas o los objetivos planteados anteriormente. Si yo quiero prepararme en determinada área, pues tienes que poner de tu parte, tiene que existir esa motivación que te impulsa a lograr ese aprendizaje. Entonces, esa motivación intrínseca siempre tiene que estar presente en cada uno de nosotros para que el aprendizaje sea el esperado. El otro aspecto es controlar la atención. Cuando se habla de controlar la atención, es sencillamente en direccionar pues la atención hacia el aprendizaje o hacia lo que quiero fijar o hacia lo que quiero aprender. Muy posible que acá tenga que ver pues todo el control de fuera, todas las variables extrañas que puedan interferir en esto. Desde que yo estoy fijándome en una sesión, en una clase o en un tema o en una lectura, prácticamente yo tengo que poner las medidas adecuadas para que mi atención no se disperse. Entonces, lo que hay que saber y tenemos que aprender a controlar nuestra propia atención. Si vemos que en la atención nos podemos ver interrumpidos de repente con el propio celular, lo dejo pues no a nuestro alcance, lo dejo un poco lejos o lo apago para que eso no disperse tu atención. Entonces, lo primero que hay que trabajar acá es controlar también la atención para que se dé pues realmente este aprendizaje. Aplicar estrategias de aprendizaje. Cuando se ha tocado, mire, el aprendizaje autorregulado es el que se da y dentro de ello hemos hablado del proceso metacognitivo, ¿no? Entonces, el proceso metacognitivo es un aprendizaje pues autorregulado. Tenemos que aplicar las estrategias de aprendizaje. Ya les hice mención de que nosotros tenemos ciertos temas que lógicamente cada tema en cuestión requiere pues una estrategia específica. No es lo mismo aplicar la estrategia para fijar de repente fechas que utilizar una estrategia cuando hablo de letras, comprensión lectora, por ejemplo. No es lo mismo. En uno tendré que utilizar pues un aprendizaje memorístico. ¿Por qué? Porque no dan lugar a otra cosa. Cuando hablo de comprensión de textos, es sencillamente hacer un resumen, sacar ideas principales. Sin embargo, en lo otro, cuando yo hablo de fechas, siglas, fórmulas, no se puede dar esa misma estrategia. Entonces, lo que nosotros tenemos que aplicar es la estrategia adecuada de aprendizaje en función al tema que estamos estudiando. Otro de los aspectos es el autocontrolarse. Comprobar periódicamente si se está alcanzando los objetivos propuestos. Tienes que hacerte pues un pequeño seguimiento de lo que si realmente voy avanzando acorde con lo esperado. Tiene que haber un control en ese aspecto, ¿no? Si no estoy cumpliendo un horario, por ejemplo, que me he planteado, entonces hay que controlar ese horario. Si me estoy pasando, me estoy reduciendo o sencillamente no lo cumplo, está escrito pero no lo cumplo, entonces a eso se refiere
cuando se habla de autocontrol. Es direccionar esas estrategias de aprendizaje hacia los objetivos por lograr. Autoevaluarse después del proceso, porque autocontrolarse está pues en el proceso de aprendizaje. Autoevaluarse pues está al final, cuando nosotros miramos el resultado, si ha aprendido o no ha aprendido. No es lo mismo autocontrolarse como autoevaluarse. Autocontrolarse, ya les he dicho, es el seguimiento que vamos paso a paso de lo que estamos haciendo para el aprendizaje. Autoevaluarse es el final, el resultado. Es como si a ustedes se tomaran un examen de lo que han hecho, pues de lo que han estudiado. Entonces, en función a esa autoevaluación que ustedes se hacen, hay que determinar, pues hay que ver, hay que cuestionar si las estrategias que he utilizado son las adecuadas o no. Entonces hay que hacer una reflexión acerca de eso. Me equivoqué acá, está bien. Entonces, ¿por qué me equivoqué? Es como muchos que acuden a consulta y que se está atendiendo, me dicen, profesor, pero yo di un examen anterior. A ver, vamos a reflexionar, vamos a hacer un autoanálisis de esto. ¿En qué áreas crees que tienes dificultades? En tal área, en tal área, en tal área, profesor. Entonces hemos fallado, nuestras estrategias han fallado en esas áreas. ¿Qué tenemos que hacer? De repente reforzar esas áreas porque están un poco débiles. A eso se refiere cuando nosotros hacemos una autorreflexión. Y esa autorreflexión nos lleva pues a la corrección de esos errores que hemos venido cometiendo. Entonces, estos son los lineamientos o los aspectos que hay que considerar dentro de lo que es un aprendizaje autorregulado. Si se habla de aprendizaje autorregulado, hablamos de nuestro propio aprendizaje. Cuando hablamos de un aprendizaje cooperativo, es un trabajo en equipo. ¿Ya? Es un trabajo donde participan varias personas. Por eso dice, aprendizaje cooperativo, proceso en equipo en el cual los miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta. O sea, todos trabajan en beneficio propio y en beneficio del grupo. Por eso se llama aprendizaje cooperativo. En el trabajar mancomunadamente hace que tú logres ciertos aprendizajes hacia tu persona, como también hacia el grupo. Entonces, como grupo, estamos logrando un resultado. Pero ese trabajo cooperativo ha permitido pues el incremento también de tu aprendizaje. Entonces, hay que hacer esa diferenciación entre lo que es el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje cooperativo. Autorregulado es nuestro propio aprendizaje y cooperativo es aquel proceso o trabajo en equipo. Condiciones básicas para que se dé este aprendizaje cooperativo. Mecanismos que permiten dirigir en forma constante y continuada la propia conducta hacia lo que se desea conseguir. Entonces, acá tiene que ver, pues, la entrega que nosotros tengamos o la participación que nosotros tengamos o el compromiso de cada uno de nosotros con el equipo o con el grupo. Porque, ¿qué pasa? El aprendizaje cooperativo, pues, tiene que haber cierta entrega que nosotros tenemos que dar a conocer al grupo para que éste se cumpla. Por eso nos plantean condiciones básicas. Interdependencia positiva, interacción directa, responsabilidad individual, habilidades interpersonales, evaluación del equipo. Vamos a verlas, esos elementos del aprendizaje cooperativo. Muy bien. Entonces, los elementos del aprendizaje cooperativo, como hemos hecho mención, está la interdependencia positiva. Cuando hablamos de este principio, de esta interdependencia positiva, dice que es el pilar de todo aprendizaje en equipo colaborativo, pues cada alumno debe tener claro que los beneficios son para todos. Entonces, esa entrega que uno hace es en beneficio, pues, del equipo o del grupo. O sea, que todos juntos pueden lograr ese objetivo. Imaginémonos que nos reunimos o que hay un grupo de personas dentro de lo que es ahorita de su salón y que tienen, pues, problemas en una área.
Algunos conocen un poquito de una cosa, otros de otra, otros de otra. ¿Qué hacen? Son 4 o 5 estudiantes que deciden juntarse una tarde y empezar a estudiar. Cada uno pone su punto de vista, plantea cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, y de esa manera van trabajando pues juntos. Han logrado un beneficio individual y han logrado un beneficio en grupo. Entonces, tiene que haber pues ese compromiso, esa interdependencia positiva en que cada uno de nosotros es consciente de que el trabajo en forma conjunta nos va a dar pues buenos resultados. Entonces, eso es lo primero. Luego tenemos, dice, la interacción estimulatora. En el aprendizaje colaborativo no se busca que algunos esfuerzos apaguen el trabajo de otras personas. O sea, acá no se busca eso. Si es muy posible que uno de los integrantes sepa más que el otro, eso no implica que lo va a opacar. Lo que implica en el trabajo en equipo es de que tienen pues que apoyarse, tiene que decir si uno sabe más acerca de un tema, informar o trabajar con la otra persona, esto se hace así, de esta manera, de seguir estos pasos y así lo vamos a lograr los resultados. O sea, tiene que haber un estímulo de uno hacia otro integrante del grupo con la finalidad pues de lograr el resultado del grupo, pues, ¿no? Porque el fracaso de uno de los integrantes lógicamente va a repercutir en todo el grupo. Entonces, así como hay esa entrega de cada uno de nosotros, también tiene que haber esa entrega de apoyo, pues, de estimular al compañero del equipo. Habilidades interpersonales y de equipo. Miren, el éxito del trabajo en equipo, dice, parte de las habilidades sociales, para ello es necesario enseñarlas de forma directa. Hay que saber escuchar a los otros, manejar los conflictos, garantiza el éxito grupal. Entonces, ahí tiene que haber pues la empatía, el saber comunicarse, el saber participar, el saber escuchar a otro. Por eso hablamos de habilidades interpersonales o lo que es habilidades sociales. Entonces, tiene que estar presente siempre. ¿Qué pasaría si yo no sé escuchar? Siempre quiero dar mi opinión, opaco a los demás y por tanto el resultado no es el esperado y puedo generar incluso un conflicto. Entonces, todos tienen derecho a esa participación, ¿no? en el grupo con la finalidad pues de que se garantice el éxito grupal. Está bien, uno tendrá pues un carácter, el otro tendrá otro carácter, uno se comunicará más, otro se comunicará menos, pero hay que incrementar pues esas habilidades sociales o esas habilidades interpersonales. Entonces, fomentando, desarrollando las habilidades de cada uno, lógicamente vamos a fomentar las habilidades dentro del equipo. Y lógicamente lo esperado es la participación general de todos. Responsabilidad individual y grupal, ¿no? Entonces, el otro aspecto dice, para la construcción del conocimiento, en este tipo de aprendizaje, cada integrante del equipo debe asumir su tarea o responsabilidad y tener espacio para compartirla, para recibir aportes externos. Acá existe el compromiso individual, el compromiso que cada uno de nosotros tiene. Si en el grupo que participamos, que les hice mención, se da una tarea a cada uno, pues tenemos que cumplirla. Eso es responsabilidad con el grupo. Eso es la responsabilidad individual hacia el grupo. Pero además, como grupo, también tenemos otra responsabilidad. ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece si tenemos que unir digamos, un tema? Hoy en día es fácil, ¿no? Entonces, yo cuelgo mi documento y cada uno llena su espacio. Hay una responsabilidad individual. Resultado, el documento completo para entregarlo, pues, al profesor. Entonces, acá se tiene que considerar que la responsabilidad individual y grupal también es importantísimo, ¿no? Entonces, dentro de un equipo hay que tener en cuenta eso. Y luego, el que lo he dejado al final, el procesamiento grupal. Todos tenemos que evaluar, pues, cómo se está alcanzando las metas durante el proceso y al final. ¿Cuáles son los aspectos positivos, negativos? ¿Qué está pasando? Si está funcionando o no está funcionando,
si hay responsabilidad, no hay responsabilidad, si hay la participación, el estímulo de un integrante hacia el otro, si hay carencia de habilidades interpersonales, de repente necesita pues reforzarlas, si no hay ese compromiso o esa interdependencia positiva de entrega hacia el grupo, todo eso se tiene que procesar, pues, y tiene que evaluarse el trabajo, pues, del equipo, ¿no? Durante y al final, pues, de cada uno de los procesos. Entonces, esos son los elementos que hay que considerar cuando hablamos de un aprendizaje cooperativo. Muy bien, continuemos. Recordemos un poquito la semana anterior. Hicimos mención a varias teorías del aprendizaje, ¿no? Teorías cognitivas. Sin embargo, nosotros hemos traído otra que es el procesamiento de la información. Y lo estamos tocando en este punto porque creo que es importante verlo, ¿no? Y que quizás deberíamos incluir en la parte anterior, pero de todas maneras está dentro del texto. Dice, teoría desarrollada en la psicología por la corriente cognitivista, es una forma de analizar el funcionamiento de la mente del ser humano a partir de una analogía con el trabajo que realizan las computadoras. Cuando nosotros hablemos de memoria, que lógicamente esta sesión no la vamos a tocar, sino la siguiente sesión, vamos a darnos cuenta de que el procesamiento de la mente, de la memoria, del cerebro humano, es similar pues al que realiza una computadora. En la mente o en la memoria, nosotros ¿qué percibimos? Hay un registro sensorial que son las percepciones dentro de la memoria, lo que nosotros realizamos, o sea, es las percepciones que captamos. Eso ingresa a lo que es la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo. Toda información o toda percepción sensorial que nosotros recibimos ingresa a nuestra memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Ahí está unos cuantos segundos y luego de un procesamiento rápido y violento, lo que se tenga que fijar ingresa a lo que es la memoria a largo plazo. ¿Ya? Eso es el procedimiento de la mente humana, de lo que es la memoria. En la computadora ocurre algo similar. Ocurre algo similar. Lo primero que hacemos nosotros en una computadora, ¿qué hacemos? Ingresar la información. Input, dice ingresas la información. Entonces, luego de que ingresas, nosotros analizamos, empezamos a trabajar ese tema que estamos ingresando, lo estamos procesando. Está bien, está mal, es decir, lo estamos trabajando. Y luego lo guardamos, pues. ¿Qué hacen ustedes con cada documento, con cada situación o con la elaboración de un material? ¿Acaso no hacen eso? Ingresan los datos, lo trabajan, lo procesan, lo elaboran, ahí lo elaboran, listo, ya está, y lo guardo. No, en mi caso, ¿qué hago? Tengo tal información para dictar tal sesión. Entonces ingreso la información, la elaboro, estas diapositivas sí, estas no, la estoy trabajando, muy bien queda, dice. Entonces la guardo. Llega la clase que yo tenga que dictar, llega a la clase, entonces saco pues de la memoria, recupero pues la información y lo que hago es proyectárselas a ustedes. Ese es el trabajo realmente de lo que es el procesamiento de la información y que se da pues esa comparación en tanto de la computadora como la mente. Porque en función a qué fue creada la computadora, pues lógicamente en función a cómo trabaja el cerebro o la mente humana. Hola, ¿qué tal? Entonces, eso es lo que se refiere a esta teoría desarrollada por, lógicamente es la base de lo que toman las corrientes cognitivistas, ¿no? Las que hemos tocado la semana anterior. En función de ello, trabajan y en función a eso se han elaborado y hacen pues una similitud, una comparación entre la computadora y lo que es la mente humana. Bien, vamos a ingresar ahora a lo que es la percepción y la atención.
Cuando nosotros hablamos de la percepción, Kaplan, el grupo de Kaplan, manifiesta o pone de manifiesto esta definición. Es el proceso de codificación organizado e interpretativo de los datos sensoriales en relación a experiencias anteriores. Percepción es la captación. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una figura, ¿no? Una figura, el cerebro y alrededor están los sentidos. La percepción es lo que captan, pues, los sentidos. Pero eso viene, pues, de una estimulación de fuera. Entonces, es el proceso de codificación organizado, interpretativo de los datos sensoriales, de los datos sensitivos. Cada uno de nosotros, pues, capta distinta información a lo largo de todo el día, a lo largo de toda nuestra vida, con cualquiera de los sentidos. Eso es una percepción. No solo el hecho de mirar, no solo el hecho de escuchar, no solo el hecho de oler, sino a nivel general. Por eso se habla de los datos sensoriales, o sea, todo lo que ingresa hacia nuestra mente. Entonces, eso es la percepción. ¿De qué nos sirve la percepción en el aprendizaje? Si hemos visto que es el proceso de codificación organizado e interpretativo de los datos sensoriales en relación a experiencias anteriores. Cuando se habla el proceso de codificación es que nosotros estamos recibiendo información. No, esa información es organizada y se presta a una interpretación. Pero lógicamente toda esa interpretación o toda esa codificación está en relación a lo aprendido anteriormente. Recordemos un poco de las estructuras cognitivas o el desarrollo cognitivo. Nosotros tenemos grupos de aprendizaje, ¿no? En lo que es nuestra parte cognitiva, tenemos grupos de aprendizaje. Imaginémonos una planta, lógicamente tengo el nombre de varias plantas, pero ingresa una nueva, tiene que ver pues ya con un proceso de aprendizaje. Voy a saber el nombre de una nueva planta. Por eso es lo que se habla en relación a experiencias anteriores. Nosotros tenemos estructuras cognitivas ya guardaditas, pero al ingresar nueva información, pues ingresará a una estructura. Hemos dicho, y si no la hay, se creará pues una nueva. Pero se convierte en un aprendizaje, pero siempre considerando el aprendizaje previo, es decir, lo que ha habido anteriormente. Dice, la percepción representa el procesamiento de información sensorial, ¿no? De los sentidos, ¿no? La información, procesamos todo lo que percibimos. Es la información captada por los sentidos y que está en el mundo físico. En el dar un paso, en el caminar o el estar dentro de una habitación, salir a la calle, tus sentidos siempre están en alerta. Entonces, ¿de dónde captas tú esa percepción o de dónde captas esa información? Lógicamente es del mundo físico, de todo lo que rodea, de todo lo que está afuera. Entonces, de eso se trata cuando habla de percepción. Pero no solo es necesario, dice la parte sensorial de nosotros. Dice, no solo es necesario los órganos de los sentidos, sino que es imprescindible que existan estímulos susceptibles para ser captados o estímulos capaces de estimular los sentidos. Para que exista una percepción, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un estímulo. Y como quien diría, ¿no? Esa situación que dice, te jala el ojo. Es una percepción, un estímulo que de alguna manera capta una sensación en ti, algo diferente. Lógicamente, esta percepción puede verse de alguna manera direccionada, porque si ustedes quieren estudiar, lógicamente van hacia un estímulo, pero ¿de dónde están captando ese estímulo? De ese mundo físico. Pero tiene que haber una estimulación para que tú te concentres pues, en el texto que estás estudiando. ¿Qué pasa si ese estímulo está presente y tú no pones pues de tu parte, no hay esa atención hacia ese estímulo? Lógicamente tus sentidos no van a captar nada y por tanto no va a haber un aprendizaje. Entonces, no solo es necesario los órganos de los sentidos para percibir, sino que es imprescindible que existan pues estímulos
¿no? Que de alguna manera capten nuestra atención para que sean captados. Ustedes se van, por ejemplo, de su casa hacia el centro de la ciudad, lógicamente van a ver infinidad de estímulos que alguno de ellos va a llamarles pues la atención. Un letrero, un carro bonito, alguna situación X que les va a llamar la atención. Entonces, eso es pues el estímulo susceptible. Entonces, ahí pues es donde despierta el interés y la percepción se va a dar con mayor efectividad. Entonces, entendámoslos desde ese punto de vista. A ver, ¿quién me dice cuántos animales observan? 6. 6 animales. 5. A ver, otra respuesta. 5. A ver, miren, yo les voy a hacer mención. Una rata, un gato, un perro, un burro, un elefante, un ave, un delfín, un cocodrilo, un pescado. ¿Cuántos se mencionaron? Cada uno de nosotros, en función a nuestra experiencia anterior o a la estimulación que tengamos, vamos a ver cuántos animales hay. Entonces, la percepción varía en cada uno de nosotros. Es diferente. Recordemos un poquito a las leyes de la Gestalt que vimos anteriormente a través de las percepciones, cómo nosotros podemos ir o percibimos al mundo. Lo mismo que sucede en esta figura que nosotros hemos presentado, lo mismo que sucede, vamos a determinarlo a través de estas características. Acá tengo otra figura, ¿no? Tenemos otra figura que muchos mirarán carabelas, otros mirarán arcos. Pueden haber percepciones diferentes de cada uno de nosotros. Entonces, una de las características principales de la percepción es el subjetivismo, es que es subjetiva. Cuando se habla de subjetiva, ¿por qué ustedes me han dado respuestas diferentes? Porque ustedes pues lo aprecian así. Su percepción ha sido esa. Entonces, esa percepción lógicamente está en relación a su aprendizaje anterior. O es muy posible que no les haya llamado tampoco la atención precisa de momento. Puede que tengan la experiencia, pero no han captado todos los animalitos que había en esa figura. Entonces, es muy importante que la primera característica es la subjetividad. La subjetividad está en función de sus necesidades o de sus experiencias o de las reacciones de un estímulo varían de un individuo a otro y se derivan distintas respuestas, que eso es lo que hemos obtenido. Vamos a tener, hijos, un pequeño break, ya 5 minutitos. De abrir nuestro WinRAR. Listo. Ahora le daremos clic a listo. Listo. Nuestro WinRAR. Listo. Ahora le daremos clic al link que he dejado en la descripción de este video y también lo podrán encontrar en los comentarios. Una vez que le hayan hecho clic, les aparecerá una página como esta. Le haremos cargar. La opción de ejecutar, como a mí le dicen no ejecutar, lo que haremos será desactivar más nuestra configuración de antivirus en el Windows. Para ello, le daremos clic en nuestro buscador de Windows y escribimos controlador de aplicaciones o control de aplicaciones y lo abrimos. Y acá seleccionamos esta página que dice control de aplicaciones, muy bien. Y le damos clic en configuración de protección basada en reputación. Acá haremos lo mismo que hicimos cuando desactivamos el antivirus. Desactivamos todo y le damos así.
Lo mismo con los de abajo. Le damos así. Y ya. Ahora sí. Cerramos esta pestaña. Y ahora le damos clic derecho para actualizar. Y le damos clic en configuración de protección basada en reputación. Acá haremos lo mismo que hicimos cuando desactivamos el antivirus. Desactivamos todo y le damos así. Le damos así. Clic derecho para actualizar. Listo. Ahora otra vez lo ejecutamos como administrador. Le damos clic derecho a lo que hemos descargado en nuestro activador. Le damos clic derecho y le damos en ejecutar como administrador. Y le damos en permitir. Sí. Muy bien. Ahora lo único que vamos a hacer es esperar a que se nos active nuestro Office automáticamente. Acá lo voy a poner en cámara rápida mientras se activa. Listo. Una vez que ya está activado, ¿cómo nos damos cuenta de que ya está activado? Simplemente bajamos hasta el último y acá nos tiene que decir esto. Y ya, una vez que les aparezca así como a mí, simplemente cerramos y ahora comprobamos que nuestro Office esté ya activado. Para comprobar que nuestro Office está activado, vamos a abrir cualquier aplicación. En mi caso, yo voy a abrir Muy bien, Word. continuemos entonces. Estamos hablando de las Y abajo características donde de dice la cuenta, percepción. acá les Hemos tendrá que visto en decir primer producto lugar que es activado. subjetiva, que varía de un individuo a otro. Así como ustedes han emitido distintas respuestas, eso está en función a sus necesidades o a las experiencias que ustedes han tenido. Entonces, nuestra primera característica es subjetiva. La segunda característica es que es selectiva. Debido a la subjetividad de la persona, no puede percibir todo al mismo tiempo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Selecciona su campo visual, percibe en función de lo que desea percibir. No solo su campo visual, sino en relación a cualquier sentido o en relación a cualquier estímulo. Imaginémonos que ustedes les hacía referencia si se van de su casa hacia el centro y en el camino hay infinidad de situaciones, desde letreros, carros, personas, mercados, mall, hay todo. Entonces, nuestro campo visual, dentro, por ejemplo, de ese transcurso, hay algo que nos impacta, que nos llama la atención. Ahí, pues, si es visual, estará generado eso. O de repente, si escuchamos el chirrido de un carro que frena, entonces voltearemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque nuestra percepción ha sido captada por eso. Entonces, la atención es fuerte hacia ese estímulo, se ha dado de una forma escandalosa, que lo que hacemos es girar la cabeza donde ha pasado. Entonces, nuestra percepción, otra de sus características, es que es bastante selectiva. Escoge qué percibir, porque no todo lo puede percibir. Así como les hablaba de ese viaje de su casa hacia el centro, ustedes tienen infinidad de percepciones, infinidad de situaciones que pueden percibir. Sin embargo, sus sentidos se dirigen solo hacia algo en específico, ¿no? Entonces,
Hasta es muy posible que ni les interese y sencillamente a veces están en el celular o conversando con la persona de al lado. Pero eso está en función a cada uno de nosotros. Entonces, toda percepción, otra de sus características es que es selectiva. Y la última característica, la percepción es un fenómeno temporal, a corto plazo. Es decir, cuando hablamos temporal, que esto tiende a extinguirse rápidamente. La percepción evoluciona a medida que se enriquezcan las experiencias o varían con las necesidades y motivaciones. Si dentro de ese viaje que tú estás haciendo, por ejemplo, de tu casa al centro, hay algo que te llamó enormemente la atención y que puede servirte hacia el futuro, entonces tu motivación se encamina a eso y eso se va a guardar. Pero lo demás, las demás percepciones, lógicamente van a tender a desaparecer, va a ser temporal. Entonces, cuando es temporal, desaparece inmediatamente. Pero hay ocasiones en que esta percepción evoluciona y ahí es pues donde se da el aprendizaje. Porque la mayoría desaparece. Pero dentro de eso siempre hay algo que a ti te interesa, algo que te estimula, algo que te motiva, de repente está en relación con tu vida diaria, con tu trabajo, con lo que tú esperas o con lo que tú estás buscando, y eso se va a dar lugar pues a un aprendizaje. Entonces mirarás, si por ejemplo te dedicas a lo que es publicidad y miras un letrero que te impactó, ¿qué hiciste? Fijaste, aprendiste, no, esto tiene que ser así. Y es muy posible que hasta regreses posteriormente cómo era el letrero, pero se da, pues, ¿por qué? Porque una de las características de la percepción es que es temporal y desaparece. Pero cuando esta percepción ya perdura por las necesidades o motivaciones, se va a convertir en lo que es un aprendizaje. Entonces, esas son las características de lo que es la percepción. Miren, no todo es bonito, pues, dentro de lo que es la percepción. También hay alteraciones dentro de lo que son sentidos. Muchos de nosotros, cuando hablamos de alteraciones, pues, hablamos de alguna anomalía, alguna desviación, alguna situación X que hace que la percepción pueda verse distorsionada. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a alteraciones, nos estamos fijando en ello. No todo lo que nosotros percibimos siempre es lo mismo. A veces nuestra mente es tan maravillosa que genera distracciones o da otras interpretaciones. Dentro de las principales alteraciones que tenemos, la primera es las ilusiones. Ya las que más se presentan, vamos a tocarlas. Entonces, las alteraciones son trastornos que afectan la memoria, la conciencia y que percibe como de origen transitorio y sin causa aparente, como exigen la atención inmediata. Las primeras que hemos dicho, las principales vamos a tocarlas, las ilusiones. Cuando nosotros hablamos de ilusión, nos estamos refiriendo a una percepción equivocada de un objeto o a una idea equivocada de algo que nosotros estamos percibiendo. Es una transformación que hacemos de la percepción. Por eso se habla, cuando se dice de ilusiones, distorsiones perceptivas, es decir, que percibimos mal aquello que está presente, el estímulo que está presente. Percepción equivocada de un objeto en concreto. Si es tal cosa, nosotros podemos, nuestra mente trabaja tan rápido que decimos es lo otro. Imágenes que no corresponden a las características objetivas del estímulo. ¿No? Entonces es algo diferente de lo que realmente es el objeto o el estímulo que tú estás percibiendo. Tu mente trabaja de tal manera que esto lo distorsiona. Es el resultado de organizar en un todo significativo elementos aislados. ¿Por qué no se presta atención o interpreta inadecuadamente la realidad? También puede presentarse ilusiones por estados intensos que vive el sujeto. Cuando nosotros hablamos de ilusiones, sencillamente se puede dar por una equivocación, se puede dar por una confusión, ¿no? Imagínense que ustedes caminan por un sitio desolado,
y en ese sitio desolado hay un árbol. Un árbol que muy posible por el viento se esté moviendo y ustedes perciben que es una persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por la situación, por la tensión, por el estado emocional, por la soledad, por la oscuridad de la noche, nosotros distorsionamos pues esa percepción. Es decir, mire, no corresponde a las características objetivas del estímulo. Estamos haciendo lo primero, estamos distorsionando, estamos teniendo una percepción equivocada del árbol, confundiéndolo con un hombre, ¿no? Porque está el arbolito parado, pero hay un vientecito que mueve pues sus ramitas y nuestra mente interpreta eso. Por eso dice, es el resultado de organizar de un todo significativo de elementos aislados. O sea, nos parece que fuera un hombre. Entonces, pero emocionalmente nosotros, punto último, nosotros estamos en un estado emocional generado por el ambiente, por la soledad, por la oscuridad de la noche. Y muy posible tengamos un poco de temor, miedo, que ocasiona que nosotros percibamos eso. Entonces, esa situación emocional fuerte, el antepenúltimo punto, hace que no prestemos la atención adecuada y le demos la interpretación inadecuada de lo que realmente está sucediendo. Entonces, la ilusión es eso. Está el estímulo, pero sencillamente el estímulo nosotros lo percibimos de manera diferente. Eso es una ilusión. La alucinación es algo diferente a lo anterior. Representación mental que se produce en ausencia de un estímulo apropiado a la experiencia que la persona tiene. ¿Qué pasa? En la anterior, en la ilusión, está el estímulo, pero en la alucinación el estímulo no está presente. ¿Eso dónde crece? En nuestra mente. Posee toda la fuerza e impacto de la percepción real. No es susceptible de ser dirigida ni controlada voluntariamente por quien la experimenta. Ustedes quizás hayan visto dentro de su vida, no, me están persiguiendo, no veo tal persona o tal situación, está sucediendo eso allá al frente, pero míralo, estamos alucinando. El objeto o el estímulo no está presente, hay ausencia del estímulo. Se crea esa imagen como una percepción real en lo que realmente es nuestra mente. O sea, nosotros hacemos esa creación. Pareciera que es real, o sea, la persona en realidad lo toma como si sucediera en ese momento. Miren, ¿qué origina esto? ¿No? O sea, las causas o donde nosotros percibimos. Estados febriles extremos. Cuando una persona llega a su temperatura, ¿no? Que a veces bordea, se sobrepasa, está en 39, 40, ¿y qué decimos usualmente a las personas? ¿Está disvariando o está mirando cosas que no son? Es que está teniendo alucinaciones. Puede generar, la fiebre alta puede generar este tipo de percepciones. Enfermedades mentales. Eso es típico, hay percepciones auditivas, me están persiguiendo, me quieren matar, estoy percibiendo allá una persona con un cuchillo, me quiere disparar. Dentro de las enfermedades mentales es una de las características que solemos para determinar o para clasificar el tipo de enfermedad que tiene. Entonces, en algunas enfermedades mentales se suele presentar este tipo de alucinaciones. Estados emocionales intensos, miedo, pánico. El ejemplo que les puse en lo que es la ilusión, el ejemplo que les puse está en un espacio de noche, en la oscuridad, solitario, donde no hay nada, pero en este caso, tú estás con miedo, estás con pánico, estás con terror, ¿no? Que se ha generado un estado emocional fuerte en ti, intenso, que tú puedes mirar muchas cosas, pero que en realidad no hay. Pero es generado por la situación emocional. El estímulo no está presente. En el anterior sí había un árbol, lo distorsionamos, pero acá el estímulo no se da, no está presente. Entonces también puede generar eso.
estados de cansancio y somnolencia. ¿No? Entonces, el hecho de estar muchos casos con trabajo forzado durante mucho tiempo, entonces puede llevarte a eso, porque tu cuerpo ya no responde, no da, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente cuando no hay el descanso apropiado, el disipar el sueño, el dormir, entonces puede generar esas situaciones. Y otro, ustedes han escuchado hablar pues de las famosas sustancias alucinógenas. ¿Qué crean eso? Pues el consumo de ciertos fármacos, drogas, permite pues crear alucinaciones en nuestra mente. Sabemos que en la realidad no hay tal situación o no se da, pero ellos, como se dice, pues están levantando vuelo y en su mente se está creando esa situación cuando en realidad pues no existe. Entonces, por el consumo de ciertas sustancias alucinógenas, nosotros también pues podemos tener alucinaciones. Otro tipo de alteraciones de las percepciones son las pseudopercepciones. Pueden concebirse como imágenes y producirse en ausencia de estímulos. Pseudo son falsas percepciones, son equivocaciones que nosotros podemos tener, ¿no? Pueden concebirse como imágenes y producirse en ausencia de estímulos, también activarse aun cuando el estímulo que las originó ya no está presente. Tenemos imágenes, es decir, muy posible nosotros dentro de nuestra vida normal decimos, no, mira, he visto que ha habido una persona allá, pero en realidad no ha habido. O sea, sencillamente has tenido una falsa percepción, una equivocación en ese aspecto. Crees haberlo visto, pero en realidad no pasa eso. Entonces, nosotros tenemos los trastornos estésicos. Se presentan en intensidad de los estímulos, hiperestesia, anestesia. ¿A qué se refiere con esto? En muchos casos, nosotros, cuando se habla, pongamos la anestesia, ¿para qué sirve la anestesia? La anestesia sirve para la situación de la sensibilidad, la parte táctil, para eliminar el dolor. Entonces, crea esas situaciones. Entonces, puede haber disminución de la parte táctil en estos casos, pero ¿por qué? Porque realmente ya no percibe, o sea, él dice, no siento nada, no siento nada, algo así como la anestesia, la hiperestesia se da. Entonces, a ello se llama trastornos estésicos. Entonces, se refiere pues con esa parte de la sensibilidad, el tacto, cuando ellos no perciben pues de alguna manera el dolor, ¿no? Las dismorfosias son producidas por una distorsión del estímulo, pero la persona reconoce que el estímulo existe y que es ella quien está percibiendo diferente. Entonces, creo que acá es bastante clara, y son producidas por una distorsión del estímulo. Es como nosotros podemos percibir que este vaso que yo tengo acá delante puede ser cuadrado, entonces, pero yo soy consciente, muy posible tenga un problema de la vista que crea esa dismorfosia, no, que ocasiona que lo que yo perciba sea diferente. Muchos otros pueden tener otras situaciones, pero se da generalmente porque nosotros creamos la distorsión, pero soy consciente de que eso no es así. Sé que el vaso es redondo, sé que algunos vasos también hay cuadraditos, pero el vaso que yo tengo acá es redondo, sé en la forma cilíndrica que tiene. Entonces, pero yo lo veo pues triangular, deformado, es la percepción. Yo soy consciente de esa situación. Estas son las principales trastornos de lo que son la percepción. Yo sé que hay clasificaciones que nos pueden arrojar muchos más, pero los que mayormente se dan son los dos primeros, la ilusión y las alucinaciones. Ingresemos a otro proceso superior que es la atención.
Proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información y para la realización de cualquier modalidad y realización de cualquier actividad. Su función principal, seleccionar el entorno, los estímulos que son relevantes, que son importantes para alcanzar objetivos y metas. Cuando se habla de atención, es la dirección que nosotros tenemos hacia un estímulo. Si tú quieres estudiar, te enfocas pues en la lectura, en lo que estás haciendo. Si tú vas a realizar una actividad, sea práctica, sea a nivel memorístico, sea a nivel intelectual u otra actividad, es el grado de concentración o de direccionalidad que tengas hacia el estímulo. Entonces, digamos, la fuerza que tú pongas ahí es el grado de atención que tú vas a ejercer. Y lógicamente, a mayor fuerza, a mayor concentración, a mayor dirección, el resultado va a ser más óptico, más óptico. ¿Por qué? Porque en este aspecto, el estímulo que te llama la atención, si yo disperso mi atención, mi aprendizaje va a ser deficitario en ese aspecto. Entonces, lo que se recomienda cuando hay un estudio o un aprendizaje, lo principal es que nosotros pues tengamos la debida atención o la concentración hacia algo. Por eso dice, ayuda, facilita y participa en todos los procesos cognitivos superiores. Y por tanto, pues, dentro del proceso metacognitivo es muy importante porque eso ayuda, pues, el proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso activo, no estático. Es activo, no estático, porque no está, pues, no está dormido, sino está en movimiento, está en constante actividad. Entonces, si yo estoy estudiando algo, mi atención por un estímulo fuera puede dispersarse. Entonces, siempre está. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener pues el grado de atención en una actividad. Para ello, pues tomamos nuestras medidas, ¿no? Como objetos distractores o situaciones distractores que puedan de alguna manera repercutir en nuestro aprendizaje. Es un proceso activo, no estático, que depende de los intereses, expectativas y experiencias previas del sujeto, por lo que exige una alta implicación conductual y emocional por parte del individuo. Entonces, acá tiene que haber un compromiso intrínseco de cada uno de nosotros. Pero en ese compromiso intrínseco está implicado lo que es la motivación. Para que la atención se dé, pues tiene que haber la motivación. Y por supuesto, en cada uno de nosotros tiene que haber esa automotivación. Hemos dicho, esa motivación intrínseca. Si soy consciente de que mi aprendizaje tiene que ser real, porque de ello va a depender lograr una vacante, entonces esa pues es tu motivación. Y lógicamente pondrás pues todos los sentidos que tengas para hacer posible el aprendizaje. Entonces la motivación es la base fundamental en la capacidad atencional, ya que impulsa nuestra conducta según los objetivos, intenciones y expectativas. Entonces, la motivación de la mano con la atención. Entonces, para que haya una buena atención, tiene que existir una buena motivación. Si no, no hay resultados. Entonces, eso recordémoslo. Tipos de atención. Hay dos tipos de atención, pasiva y activa. La pasiva dice estado de vigilia mediante el cual el individuo está preparado para reaccionar y adaptarse al medio, es espontánea, automática o de base. Cuando nosotros hablamos de una atención pasiva, es que el individuo siempre está en constante vigilia. ¿Qué pasa si ustedes están caminando y sienten un ruido fuerte a sus espaldas? Muy posible un choque. No, están por la calzada, por la vereda, y sienten pues que a espalda. ¿Qué hacen? Voltean inmediatamente. ¿Qué ha pasado? La
atención pasiva se ha convertido en activa. ¿Por qué? Porque inmediatamente ha voltado. Entonces, la atención está ahí, está en vigilia, pero es espontánea, ha saltado automáticamente ante esa situación, ante ese conflicto, ante ese choque o ante el ruido que ha sucedido en nuestras espaldas. Entonces, despierta, pues hay ese cambio. Sin embargo, la motivación activa es direccionada, es voluntaria o dirigida, en la que la atención está orientada a un estímulo específico. ¿Qué hacen ustedes para prepararse para dar el examen? ¿Acaso no tienen una atención activa? Lógicamente que tienen una atención activa. Hoy día tengo tal curso, tal curso, tal curso. Tengo que estudiar, pues, para desarrollar las prácticas, y si yo aprendo esas prácticas, lógicamente voy a tener un buen resultado al final de ese proceso. Entonces, ustedes esa la manejan, ustedes la dirigen, qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, en la anterior, sencillamente es como el sujeto está en espera y ante un estímulo, ante una situación fuerte, salta esa atención. Entonces, ahí estamos viendo cómo es la pasiva y cómo es la activa. Entonces, la pasiva es involuntaria y la activa es voluntaria. La pasiva no es dirigida y la activa es dirigida. Entonces, nosotros la activa la direccionamos a lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, incluso ahí trabajamos, pues, nuestra motivación para que se da en la forma acertada. Sin embargo, en la pasiva no. En la pasiva despertó todo espontáneamente. Entonces, la motivación hacia el ruido y tuvimos una conducta o una reacción. Esos son los tipos de atención. Así como hemos visto en la percepción, también dentro de lo que es la atención encontramos, pues, trastornos, ¿no? o alteraciones de la atención. Una de ellas es la distractibilidad o distraibilidad, incapacidad de mantener la concentración en un estímulo con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. O sea que nosotros, muy posible, hablemos como un trastorno, no como dentro de la actividad diaria que se va dando dentro de nosotros. Les digo por qué en este sentido. Ustedes pueden estar estudiando, pero tienen múltiples cosas a los lados que se están distrayendo. Ahí hay esa distraibilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Cuando esto es una situación de todos los días. El otro puede ser porque su atención activa no está, pues, no ha tenido la motivación esperada. Pero cuando realmente es un trastorno es cuando hay un cuadro, pues, detrás de eso. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención. Esto va asociado, ustedes han escuchado hablar de los chicos hiperactivos, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno mixto. El trastorno de déficit de atención puede darse en forma solitaria, puede darse en forma combinada con la hiperactividad. Se da, ¿no? Pero dentro de ese TDAH, normalmente los encontramos, pues, en forma conjunta, pero pueden darse por separado. La hiperactividad puede darse sola, el trastorno de atención puede darse sola. Entonces, pero eso genera ya otros rasgos dentro de lo que es el desenvolvimiento de estos muchachitos o señoritas, ¿no? Que padecen de esta situación. Entonces, sencillamente este trastorno es el distraer nuestra atención, el dispersar nuestra atención. Es decir, que no se focaliza en un lugar en específico, sino en varias cosas al mismo tiempo. Si yo tuviera aquí en mi escritorio, al lado mío, un muchacho con estos problemas de trastorno de déficit de atención, lógicamente estaría mirando la televisión, moviéndome las teclas, agarrándome el celular, tocando un lapicero, agarrando una hoja, garabateando, haciendo múltiples actividades, porque su atención, pues, es dispersa. Entonces, ese es el primer trastorno de lo que es la atención.
Luego tenemos la hipoprosexias, disminución de la atención pasiva y activa, fluctuación de la atención que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno. Miren, acá incluso hemos hablado de atención pasiva y activa, en el sentido de que las dos tienen una disminución. Si, por ejemplo, el ejemplo es, disculpen, si vuelvo a redundar en el mismo planteamiento, el sonido que escuchamos a espaldas nuestras de un posible choque, ¿no? Que si tuviera este joven o esta persona una hipoprosexia, de repente ni la atención le llama. Es decir, su atención pasiva está disminuida. Por otro lado, si ustedes se concentran en leer, y muy posible esté el celular a la mano, se distraen, se van hacia otro lado o hacen otra actividad. Entonces, a lo que se refiere con la hipoprosexia es que hay una disminución de ambos, tanto de la atención pasiva como de la atención activa. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto sí puede a veces estar asociado con el primer trastorno, pero acá porque no es porque genere esto, ¿no? Esa distraibilidad, sino que sencillamente no tienes la motivación esperada en lo que es la activa y en la atención pasiva no hay la reacción espontánea esperada. La aproxexia, reducción máxima de la disposición atencional, ausencia total de la atención. Entonces, creo que esto es bastante claro. Acá no hay lugar a dudas. Ni pasiva ni activa no se presentan, sencillamente. Puede bajarse el mundo y nosotros no entendemos, no escuchamos, no percibimos. Entonces, eso es una aproxexia. Reducción máxima de la disposición atencional. Ni pasiva ni activa acá no se dan de ninguna manera. Hay ausencia total de la atención. Y la hiperprosexia. Hiperprosexia, atención excesiva sobre un estímulo con incapacidad de responder a otros estímulos. Les pongo un ejemplo. Un joven que es adicto a lo que es los juegos en red virtuales, puede pasarse el mundo, puede caerse la casa y él sigue ahí. Entonces, se llama pues hiperprosexia en el sentido de que hay una excesiva atención a lo que están haciendo. ¿No? Les he planteado ese ejemplo así de sencillo, pero ya veámoslos desde otra perspectiva a nivel de un trastorno. Entonces, cuando esto se evidencia o es repetitivo, ya se convierte en un trastorno. Entonces, acá la hiperprosexia de eso se trata. La direccionalidad hacia algo en específico, ¿no? Y no se sale, pase, suceda lo que suceda, él sigue pendiente de lo que va pasando. Y está presente en esas situaciones. Entonces, acá hay un aumento excesivo sobre un estímulo en específico. Esos son los trastornos de lo que es la atención. Bien, si hubiera jóvenes, señoritas, ¿alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, no hay. Vamos entonces a compartir la práctica. Bien, vamos con la primera pregunta entonces. Aprendizaje cooperativo tiene como finalidad lograr, junto a la adquisición de conocimientos, desarrollar habilidades sociales. Para ello es indispensable que cuente con ciertos elementos. El siguiente concepto: cuando todos tenemos un propósito de grupo mediante dinámicas interpersonales, aumentando las posibilidades de una interrelación, nos referimos a... ¿A qué nos referimos? Nosotros hemos hablado de distintos elementos. A la E me está manifestando.
La D, por supuesto. La D es la respuesta correcta. Dice, mediante este elemento de la interacción estimuladora, se aumentan las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales y todos tenemos un propósito de grupo. Entonces, la respuesta correcta es la interacción estimuladora, la número D. Raquel está caminando rumbo a casa. Se siente muy cansada y abstraída por las actividades realizadas en su trabajo. Cuando de pronto una ambulancia pasa veloz, abriéndose paso con el sonido alto y las luces intermitentes, situación que hizo que Raquel enfoque su atención a la ambulancia. ¿Qué tipo de atención estuvo presente en Raquel en esos momentos? B. La B, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con la ambulancia? Ella nunca esperaba esa situación, pero ante el sonido, ella ha girado la cabeza, ha visto qué está pasando, se ha preguntado. Entonces, ha sido espontánea. No es dirigida, no es voluntaria. Ella no esperaba ni decía pasa ambulancia, no, sencillamente que se apareció y ella reaccionó. Entonces, acá tenemos la atención pasiva. Los jóvenes y adolescentes están llenos de recuerdos y vivencias de su niñez, que a lo largo de los años se han ido formando en conceptos, ideas, intereses, actitudes, a la vez que todas estas percepciones han evolucionado y quizá algunas han cambiado debido a las experiencias o necesidades que han experimentado. Por ejemplo, no gustaban de algunas materias, juegos o personas y ahora sí o viceversa. ¿A qué característica de la percepción se refiere el texto? Selectiva. ¿Por qué selectiva? A ver, dígame. Les han planteado un ejemplo. Por ejemplo, no gustaban algunas materias, juegos o personas y ahora sí o viceversa. Planteen, miren, el ejemplo que se les está tomando en cuenta ahí. La respuesta correcta es la E. No es selectiva porque nosotros estaríamos seleccionando el campo a percibir, ¿no? Entonces, sino que la percepción es temporal, ya que evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de lo mismo. El ejemplo que nos han planteado, que ahora sí le gustan o puede ser a la inversa, ¿no? Entonces, puede suceder eso. Entonces, ¿por qué? Porque la percepción ha sido temporal y la apreciación posterior es diferente a la apreciación interior que ha tenido. Entonces, quizá nos crea confusión, sí nos crea confusión, y de eso se trata, pues, las preguntas, ¿no? Carmen, postulante al proceso CEPRUNSA segunda fase, tiene la meta de ingresar a la carrera de Ingeniería Industrial. Para ello, selecciona estrategias, monitorea su progreso, estructura, si no se cumplen las metas, aprovecha el tiempo de manera eficiente, autoevaluando los métodos seleccionados y adaptando métodos futuros basados en lo que aprendió. ¿A qué se está refiriendo? Tenemos dos alternativas y acá tenemos tres más. La D. Tenemos un aprendizaje autorregulado, ¿no es cierto? Es aquel en que la persona aplica sus estrategias, se autoevalúa para asegurarse todo lo que nos ha hecho mención, corresponden pues a un aprendizaje autorregulado. Entonces, nosotros direccionamos y es el aprendizaje propio de cada uno de nosotros y en este caso el aprendizaje de Carmen. Un profesor divide la clase en dos grupos de 4 o 5 alumnos. Cada grupo tiene que completar 5 rompecabezas. A cada grupo se le entrega 5 sobres, uno para cada miembro, y en cada sobre tiene que haber piezas de los puzzles que hay que completar mezcladas. Los participantes no pueden hablar y no pueden pedir piezas, sino que son los compañeros los que han de estar pendientes de las piezas que necesitan sus compañeros para completar sus puzzles. Gana el equipo que consigue completar todos los puzzles de su equipo. El profesor está fomentando en sus alumnos
Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es el trabajo en equipo que tienen que realizar todos ellos. Entonces, nosotros estamos pendientes de lo que hace mi compañero para apoyarlo. No que el compañero pida, sino hay esa participación y los elementos que nosotros hemos visto que lógicamente acá tienen que aplicarlos. Entonces, el aprendizaje cooperativo es el trabajo en grupo en este caso. Esta teoría se desarrolló en el ámbito de la psicología cognitivista, analiza el funcionamiento de la mente del ser humano a partir de una analogía con el trabajo que realizan las computadoras. En este marco, la memoria cumple un rol fundamental. Nos referimos a... La de El proceso de procesamiento de información. Y a quien no sabe esta pregunta, ya saben que esta es la pregunta más sencilla que hay, ¿no? Entonces, es la similitud que hay entre la mente humana y las computadoras. Por tanto, la respuesta correcta acá es el procesamiento de la información. La 7 es una pregunta para la siguiente sesión, igual que la 8. La 9, los estudiantes cuando seleccionan los estímulos de su entorno que son relevantes para llevar a cabo una acción de acuerdo a sus intereses, expectativas en el proceso de aprendizaje. Estos estudiantes están desarrollando... La percepción. ¿Seguros? Cuando direccionan, ¿qué están haciendo? La atención. La atención. Están direccionando. La atención es un proceso psicológico que nos permite dirigir, seleccionar los estímulos del medio y que son de interés del alumno porque juega un papel importante en sus experiencias y expectativas durante su actividad de aprendizaje. Entonces, la atención es la que la direccionamos hacia el estímulo a aprender para que ésta se dé efectivamente. En la siguiente pregunta deductiva, relacione los contenidos de los elementos del aprendizaje cooperativo e indiquen cuál corresponde a habilidades interpersonales. Sencillamente tienen que ver un poco de lo que es la teoría y ver los elementos que hay ahí y dentro de a cuál corresponden las habilidades interpersonales, y lo hemos visto en una pregunta anterior. Relacionados con las habilidades interpersonales. La C. A ver, otra respuesta. La B. La B. Los integrantes también tendrán que hacerse responsables del proceso de evaluación. No, la B, no la D, la B. Aumentar las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales. Aumentar. ¿Y qué se busca en el aprendizaje cooperativo? Que todo se dé en forma conjunta, no aumentar sencillamente. La respuesta correcta es la E. Es adquirir destrezas interpersonales y de trabajo en grupo. Pueden nosotros llevar a la confusión las otras preguntas, las otras alternativas planteadas, pero la que más se asemeja, la que más cerca está de lo que corresponde a habilidades interpersonales, porque de eso es lo que nos están preguntando, es la respuesta E. Muy bien, jóvenes, señoritas, hasta acá hemos concluido la clase de hoy día. Entonces, los que deseen participar en el taller les va a servir, sobre todo aquellos que requieren hábitos de estudio o metodología. Mañana 4:30, Xiomara ya les hace llegar el link. Van a trabajar no conmigo, sino con otra señorita a quien le corresponde este taller. Nos vemos, Xiomara, nos vemos, señoritas jóvenes. Hasta luego, profesor. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.